Hablemos el día de hoy de la simbología del sombrero de paja dentro del mundo de One Piece. Es un video corto pero muy interesante, te recomiendo que te quedes. Vamos a evaluar las tres principales naturalezas o formas de ver el sombrero de paja. Te recomiendo que veas todo el video porque al final hay un dato muy curioso y muy interesante que creo que no muchas personas han tomado en cuenta. El generalísimo Dante de Gaula es quien os acomete. Creo que desde el capítulo primero se convirtió en la personalidad creada por Shanks para Luffy. Y es que no importa qué vertiente de pensamiento tengas, Shanks, si es manipulador o traicionero o no lo es claro y evidente que Shanks es un mentor y es alguien que forjó la personalidad de Monkey D. Luffy. Desde que le dio el sombrero, le dio a su vez una meta, le convirtió una personalidad a futuro y de la misma manera también le dio su tesoro más aventajado. Entonces vamos a hablar de la simbología que existe dentro del sombrero de paja en tres vertientes principales que van hacia la historia macro del mundo de One Piece. En primera instancia, la primera simbología es ver al sombrero de paja como el amanecer. Y es que el amanecer dentro del mundo de One Piece es importantísimo. El amanecer del mundo, que en japonés lo refieren dentro del mundo de One Piece como Sekai no Yake, es un concepto mencionado por Nekomamushi y Pedro. Y es un evento que la tribu Mink y la familia Kozuki han estado esperando durante siglos. Se desconoce lo que el amanecer del mundo conlleva, pero está implicado con los Poneglyph. Miembros de la tribu Mink, como Nekomamushi y Pedro, han declarado que están esperando un evento. Pedro en particular estaba dispuesto a sacrificar su propio ojo con el fin de convencer a Big Mom para que lo perdonara, pues creía que el amanecer del mundo estaba cerca y tenía que volver a casa con vida. Sin embargo, el amanecer del mundo no parece ser un conocimiento común entre los Minks, ya que Carrot no estaba al tanto antes de la mención hecha por Pedro. Pedro finalmente se convenció que los piratas del sombrero de paja serían los que conducirían al mundo a su amanecer, estando dispuesto a sacrificar su vida restante para ayudarlos en el viaje. Después de decirle a Carrot que ella entendería la importancia de ayudar a los sombreros de paja algún día, Pedro se sacrificó en un acto donde se mató él mismo, detonando explosivos que tenía en su cuerpo con el fin de acabar con Perorin Perospero. Sabemos evidentemente que los Kozuki, Momonosuke, Zunisha y mucha gente dentro del nuevo mundo que es importante está íntimamente relacionado a esto del amanecer del mundo. Y la simbología del sombrero de paja yace en que el sombrero de la paja se puede asemejar a un amanecer en donde el círculo donde entra la cabeza puede ser tomado como ciertamente el sol que está tramontando. Creo que es muy claro que el sombrero de paja tiene que ver con el amanecer. Y también para que pueda amanecer en tu vida en estos momentos, suscríbete y comparte el video porque así tendrás videos poderosísimos de One Piece. Ahora, si volteamos el sombrero de paja, seguramente encontraremos algo muy curioso, y es que la sonrisa es importantísimo dentro del mundo de One Piece, y yo creo que el sombrero de paja también puede llegar a simbolizar dicha sonrisa. Tenemos que tomar en cuenta que en el mundo de One Piece la sonrisa es importantísima, y no estoy hablando solamente de Luffy y los Mugiwara. Es claro que Ichiro Oda, a través de su obra, intenta darle sonrisas y risas a los personajes principales que son muy particulares. Me viene a la mente rápidamente Caesar Clown con su shurorororororororo. Eso me da mucha risa, en verdad es de las mejores. Pero también tenemos sonrisas épicas como quizá la de Kurohige, ese y así muchos personajes tienen una risa especialísima.
También tenemos que tomar en cuenta que en el capítulo 1044 Luffy despierta su fruta del diablo, o mejor dicho, la fruta del diablo despierta a Luffy, porque estaba muriéndose, pero bueno, de alguna manera una de las características más aventajadas de Nika, de su fruta despierta en Gear 5, es una sonrisa que podemos teorizar que quizá no venga de Luffy. Y es que de alguna manera hemos visto a Luffy reír a través de toda la historia y tiene ciertamente una risa peculiar, ese shi 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 shi. Sin embargo, cuando se trata del despertar de la fruta y de Nika, vemos gesticulaciones y risas distintas, entonces quizá es la de Nika. A través de la historia, cuando se trata del factor linaje y manipulaciones genéticas, evidentemente se trata con la sonrisa y las emociones en general. Tenemos las smiles, que si bien es cierto no pueden dejar de sonreír a pesar de que sientan tristeza. Y al contrario, los del yerma, que ciertamente no tienen la facultad de sentir emociones. Entonces nuevamente, la representación del sombrero de paja como sonrisa también es importantísimo. Solamente hace falta voltear el sombrero de paja. Y es que ahora, si ponemos el sombrero de paja de manera vertical, podemos certificar que se parece a una D. De alguna manera la D es importantísima también dentro de la historia del mundo de One Piece. No solo la historia presente, sino también la historia macro. De hecho, en los últimos capítulos, en el 1085 y 1086, la D ha sido importantísima. Se nos certifica de alguna manera otra familia, Nefertari. La familia Nefertari es una D. Incluso hay un mensaje de Nefertari Cobra que le dice a Sabo que todos somos la D. De alguna manera se empiezan a teorizar cosas que la D puede unir al mundo y todos teóricamente se pueden convertir en D. Incluso vemos un flashback de Monkey D. Luffy, Sabo y Ace cuando eran niños que teóricamente le dan la D a Sabo, lo convierten en Sa-Di-Vo. Lo cierto es que yo creo que estas tres simbologías, estas tres maneras de poder ver el sombrero de paja están muy inmiscuidas la una con la otra. Y es que de alguna manera mucha gente puede pensar que la D puede significar dawn en inglés. Y eso quiere decir amanecer. Entonces la D, el amanecer y ciertamente la sonrisa estarían íntimamente relacionadas. Nuevamente serían tres vertientes del sombrero de paja que comulgan en una sola y que ciertamente están integradas en la historia macro del mundo de One Piece. Es por eso que hay un sombrero de paja gigante en un mausoleo, en una cripta, con aquello que podemos pensar que puede ser el cuerpo de Joy Boy. Pero ¿sabes qué? Pensando en esto hay un dato fascinante y es muy interesante, y es que Roger llega a Laftel, se ríe y dice que le encantaría conocer a Joy Boy o haber vivido cuando él estaba vivo. De alguna manera es fascinante e icónico ese panel de Roger. Sin embargo, es curioso que todos certifican que Roger llega antes del tiempo que se requería. Ciertamente porque no estaba Poseidón activa y había muchas cosas. Quizá la Nika no había elegido ciertamente a su portador. Pero es algo muy curioso que el sombrero de paja no estuvo en Laftel. Ciertamente, el sombrero de paja no estuvo en Laftel. Y es que si recuerdan el flashback de Kozuki Oden, Buggy, cuando iban a llegar a la última isla, cuando iban a ir a Laftel, se empezó a sentir mal y Shanks decidió quedarse junto con él en una isla desconocida. De alguna manera, ellos dos no llegaron a Laftel, o debo decir que ellos tres, porque el sombrero tampoco accesó a Laftel, y es algo muy curioso que será hasta que Monkey D. Luffy llegue a Laftel cuando el sombrero de la misma manera llegue a Laftel. Entonces me pregunto si también el sombrero tiene premoniciones, tiene de alguna manera un rol especialísimo y particular que seguir o que llevar a cabo para poder finiquitar esto del amanecer en conjunción a la sonrisa y la D. Es algo fascinante evaluar la simbología del sombrero de paja. Espero que te haya gustado. Por favor, comparte el video, me ayudarías muchísimo. Nos vemos en la próxima.